Me llamo Elena, tengo 38 años. Y hace 3 semanas, en el funeral de mi padre, mi hermano anunció delante de 40 personas que iba a vender la casa familiar para pagar sus deudas de juego. Mi madre asintió, de verdad que asintió y dijo: «Tu padre lo entendería. Tu hermana puede buscarse otro sitio». Yo me quedé allí, rodeada de familiares que evitaban mi mirada, sintiéndome como si me hubieran abofeteado en medio de una sala abarrotada. Pero había un detalle. Ellos no lo sabían. Había algo que el abogado estaba a punto de revelar, algo que mi padre había mantenido oculto durante 15 años. Antes de continuar, si crees que esta historia merece la pena ser escuchada, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte. Pero solo si de verdad quieres saber qué pasó después. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Qué hora es ahí donde estás ahora? Déjame llevarte 3 semanas atrás, a la noche en que recibí la llamada a las 2 de la madrugada. Mi teléfono iluminó mi diminuto estudio en el centro de Madrid, ese con la estantería de IKEA, la sansevieria en una maceta que había logrado mantener viva durante 6 años y montones de libros de contabilidad que todavía no me atrevía a tirar. El nombre de mamá brillaba en la pantalla. Tu padre se ha desplomado, está en La Paz. Ven ahora. Conduje 45 minutos por una M30 vacía en mi Seat León de 2015, ese con 190.000 kilómetros y una luz de avería del motor que llevaba meses ignorando. Cuando entré en el aparcamiento del hospital, vi el Mercedes negro de Javier reluciendo bajo las luces fluorescentes. Había llegado antes que yo. Por supuesto que sí, pero no importaba. Para cuando llegué a la UCI, papá ya se había ido. La última vez que había hablado con él fue 3 meses antes, una llamada que duró quizá 90 segundos. Me había preguntado, ¿estás bien? Y yo le había dicho que sí. Y luego nos quedamos en silencio hasta que uno de los dos puso una excusa para colgar. No sabía que esa sería la última vez que oiría su voz. Estaba acostumbrada a ser la que llegaba la última. Pero esta vez deseé haber llegado antes. Para entender lo que pasó en ese funeral, tienes que entender a mi familia. Hace 20 años, yo tenía 18 y estaba sentada en la mesa del comedor con las cartas de admisión de la universidad extendidas ante mí. La Complutense, la Autónoma, la Carlos III. Había trabajado toda la secundaria para conseguir esas cartas y necesitaba que mis padres me ayudaran a averiguar cómo pagarlo. Mi madre cogió la carta de la Complutense, la miró por encima y la dejó como si fuera correo basura. «¿Por qué íbamos a gastar ese dineral en ti?», dijo. «Eres una chica, te casarás, tendrás hijos, tu marido proveerá. Así es como funciona». Miré a mi padre. Él miraba fijamente su taza de café, con la mandíbula apretada, sin decir nada. Ese mismo año, a Javier, 3 años mayor que yo, y ya en segundo año en ICADE, se lo dieron todo en bandeja. No becas, solo cheques de nuestros padres. Le habían comprado un Honda Accord para sus desplazamientos. Le habían alquilado un apartamento cerca del campus para que no tuviera que lidiar con la vida en una residencia. A mí me dieron una lista de trabajos que contrataban a jóvenes de 18 años, así que me las arreglé sola. Solicité todas las becas que pude encontrar. Conseguí suficientes para cubrir el 70% de la matrícula en la Complutense y tuve 2 trabajos a tiempo parcial. Las tardes de los días laborables en un centro de llamadas, los fines de semana en una cafetería para cubrir el resto. 4 años durmiendo 5 horas por noche, comiendo fideos instantáneos porque la compra era un lujo, viendo a mis compañeros de clase ir de fiesta mientras yo hacía turnos extra. Me licencié con una media de 9.2 y un título de contable colegiada que ahora cuelga en mi pequeño apartamento. Me gané cada letra de ese título. Por eso también dejé de hablar con mi familia durante 2 años después de graduarme. No podía mirarlos sin sentir el peso de todo lo que me habían negado. Los hijos son los pilares de la familia, solía decir mi madre. Las hijas solo son invitadas de paso. Oí esa frase tantas veces que empecé a creérmela. La mañana después de la muerte de papá, conduje de vuelta a la casa en la que crecí por primera vez en 3 años. Era un chalet de estilo clásico con 4 dormitorios en Pozuelo de Alarcón, construido en 1985, con un porche que rodeaba la casa y un jardín donde solía cazar luciérnagas. El barrio era de esos donde la gente se conoce por su nombre y se saludan por la calle. Clase media alta, respetable,
el telón de fondo perfecto para una familia que parecía perfecta desde fuera. Javier me esperaba en la puerta principal cuando llegué. Me abrazó rápidamente, con un solo brazo, de la forma en que abrazas a alguien a quien estás obligado a reconocer pero no quieres tocar especialmente. «¿Cuánto tiempo, hermanita?», dijo. «Pareces cansada». No respondí. Estaba demasiado ocupada fijándome en la bolsa de viaje de Louis Vuitton, en el pasillo, los palos de golf apoyados contra la pared, los mocasines de Gucci alineados junto a las escaleras. Javier llevaba 8 meses en el paro. Lo sabía porque mamá lo había mencionado durante una de sus raras llamadas de chantaje emocional. «¿Dónde está mamá?», pregunté. «Al teléfono con la funeraria. Lo tiene todo bajo control». Subí mi bolsa de viaje a mi antigua habitación, o lo que solía ser mi habitación. Las paredes seguían siendo del mismo azul pálido que las pinté cuando tenía 15 años. Pero todo lo demás era diferente. Mi cama había desaparecido, reemplazada por el exceso de equipaje de Javier. Más maletas de diseño, cajas de zapatos, una televisión de pantalla plana todavía en su embalaje. El dormitorio de mi infancia se había convertido en el trastero de mi hermano. Me quedé en el umbral, mirando la pila de cosas caras que pertenecían a un hombre que supuestamente no tenía dinero, y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. No pregunté por qué mi habitación se había convertido en su armario. Algunas preguntas se responden solas. El funeral se programó para 5 días después, según los deseos de papá. Sencillo, en la funeraria San Isidro, la funeraria local por la que había pasado todos los días de camino al trabajo. Yo me encargué de la logística. Llamé al director de la funeraria, escribí la esquela, contacté a parientes con los que no había hablado en años. Organicé las flores, confirmé el catering y me aseguré de que los programas se imprimieran con la foto correcta, la de papá de hace 10 años, antes de que empezara a parecer cansado todo el tiempo. Javier se encargó de las condolencias. Cada vez que un vecino se acercaba con algo de comida, él aparecía en la puerta con su dolor ensayado, aceptando el pésame como un político saludando a la multitud. «Muchas gracias por pensar en nosotros», decía, con la mano en el hombro, la voz embargada de emoción. Papá lo habría agradecido, pero a puerta cerrada, las cosas eran diferentes. Lo noté al tercer día. Mamá y Javier mantenían conversaciones en voz baja en el salón, conversaciones que se interrumpían bruscamente cada vez que yo entraba. Oía fragmentos. Después del funeral, inmobiliaria, solucionarlo rápido. La cuarta noche, pasaba por la cocina cuando oía a Javier al teléfono. Lo sé», decía, con la voz tensa por algo que sonaba a miedo. «Lo tendré pronto. Después de esta semana. Solo dame hasta». Me vio y colgó inmediatamente. «¿Quién era?», pregunté. «Nadie. Cosas del trabajo». No había trabajado en 8 meses. No insistí, pero lo guardé en mi mente. Otra pieza de un puzzle que aún no entendía. Esa noche, me quedé en la habitación de invitados mirando al techo, preguntándome qué era lo que mi hermano estaba tan desesperado por pagar y por qué su miedo parecía más grande que su dolor. La noche antes del funeral, no podía dormir. Así que hice lo que siempre hago cuando no puedo calmar mi mente. Organicé. Papá tenía un pequeño despacho en el sótano, una habitación desordenada con un escritorio de madera y archivadores de los años 90. Nadie lo había tocado desde que enfermó. Pensé que al menos podría empezar a clasificar cosas, hacerme útil de una manera que no requiriera hablar con nadie. El primer archivador estaba lleno de declaraciones de la renta y facturas de servicios públicos de hacía décadas. El segundo contenía fotos antiguas, boletines de notas míos y de Javier, y una carpeta etiquetada como «Documentos importantes». Dentro encontré mi partida de nacimiento, algunas fotos mías de bebé y una sola hoja de papel con un logotipo que no reconocí. Patrimonio Familiar Soler S.L., fechado en 2009. Me quedé mirándolo. El documento era una especie de escritura de constitución, densa en lenguaje legal que no entendía del todo. Pero vi mi nombre en el texto, y mi firma al final, insegura y juvenil, la caligrafía de mi yo de 23 años. Recordé ese día, en 2009. Papá me había llamado y me había pedido que fuera a casa a firmar unos papeles. «Solo son trámites administrativos para la empresa», había dicho. «Nada importante». Yo acababa de salir de la universidad, todavía confiando en él a pesar de todo. Así que firmé donde me señaló sin leer la letra pequeña.
Lo había olvidado por completo hasta ahora. Guardé el papel en mi bolso, planeando preguntarle a mamá más tarde. Cuando la encontré en la cocina a la mañana siguiente y mencioné patrimonio familiar Soler, me lo quitó de encima con un gesto de la mano. Esa empresa se disolvió hace años. No pierdas el tiempo revolviendo el pasado. Así que no lo mencioné más, pero conservé el papel. Algo me decía que debía hacerlo. El funeral fue un jueves, gris y frío, el tipo de día de noviembre que hace que todo parezca más pesado. La funeraria San Isidro era la más grande de la zona, con paneles de madera oscura y vidrieras que proyectaban luces de colores sobre los bancos. Vinieron más de 40 personas, familiares, antiguos compañeros de papá de la constructora que había dirigido, vecinos que lo recordaban como el hombre tranquilo que siempre les quitaba la nieve de la entrada después de las nevadas. Javier pronunció el panegírico, se puso de pie en el atril, con un traje de Tom Ford. Reconocí el corte porque lo había visto en una revista, 3.000 euros como mínimo, y habló de papá como si hubieran sido los mejores amigos. Habló de viajes de pesca que habían hecho, de consejos que papá le había dado, del vínculo inquebrantable entre padre e hijo. Yo estaba sentada en la última fila, escuchando historias que nunca había oído, preguntándome si alguna de ellas era cierta. Los viajes de pesca, tal vez, pero las conversaciones de corazón a corazón, la conexión profunda y significativa. Había vivido en esa casa durante 18 años y nunca había visto a papá hablar con Javier de nada más personal que los resultados deportivos. Pero la multitud estaba conmovida. Las mujeres se secaban las lágrimas. Los hombres asentían solemnemente. Javier siempre había sido bueno actuando. Mamá se sentaba en la primera fila, vestida de Chanel negro y con su característico collar de perlas, un regalo de Javier, como le gustaba recordar a la gente, aunque todos sabíamos que lo había pagado papá. Aceptaba las condolencias con una dignidad ensayada, la viuda afligida que lo tenía todo bajo control. Nadie vino a ver cómo estaba yo. Nadie me preguntó cómo lo llevaba. Yo era solo ruido de fondo. La hija que había estado fuera demasiado tiempo para importar, no sabía que el panegírico era solo el primer acto. La verdadera actuación vendría después. Tras la oración final, la mayoría de la gente empezó a recoger sus abrigos para irse, pero Javier volvió al atril y se aclaró la garganta. Si me permiten su atención un momento más. La sala se quedó en silencio. Vi a mamá asentirle desde su asiento, un gesto diminuto, casi imperceptible, como un director dando la entrada a un actor. Nuestra familia ha estado discutiendo qué hacer de ahora en adelante, dijo Javier, con la voz cargada de la misma emoción ensayada del panegírico. Y hemos tomado una decisión difícil. Vamos a vender la casa familiar. Murmullos recorrieron la multitud. La tía Patricia, la hermana de papá, se llevó una mano al pecho. ¿La casa de la calle del Arce? Ricardo amaba esa casa. Lo sé, dijo Javier, negando con la cabeza con lo que parecía una genuina tristeza. Pero es hora de empezar de nuevo. Mamá no quiere estar allí sola, rodeada de recuerdos. Y francamente, el mantenimiento es demasiado para ella sola. Hizo una pausa, dejando que eso calara, y luego añadió: ya lo hemos discutido en familia. Mamá, yo y Elena estamos todos de acuerdo. Se me encogió el estómago. Yo no había aceptado nada. Ni siquiera me habían preguntado. Empecé a levantarme para decir algo, pero mamá se giró y me miró. Sus ojos eran afilados. Una advertencia. No te atrevas a montar una escena. La casa saldrá a la venta el mes que viene, continuó Javier. Solo queríamos que todos lo supieran para que no haya sorpresas. Después del anuncio, la gente se acercó a mamá con simpatía. ¡Qué decisión tan difícil! Ricardo lo entendería. Tenéis que hacer lo que es mejor para la familia. Nadie me preguntó qué pensaba. Me quedé helada en el fondo de la sala, viendo cómo vendían la casa de mi infancia en el funeral de mi padre, y no dije ni una palabra. Pero Javier no había terminado. Miró hacia mamá, y ella se levantó de su asiento como si también lo hubieran ensayado. Quiero añadir algo, dijo, alisándose el vestido negro mientras caminaba hacia el frente. Sé que algunos de vosotros os estaréis preguntando por la situación de Elena. La cara se me puso al rojo vivo. 40 pares de ojos se volvieron hacia mí. Elena es una joven fuerte e independiente, continuó mamá. Su tono era el mismo que usaba cuando explicaba por qué no podíamos permitirnos algo que no quería comprar. Tiene un buen trabajo, su propio apartamento.
Se fue hace años y construyó su propia vida. Ricardo estaría orgulloso de eso. Hizo una pausa, ladeando la cabeza con una sonrisa triste. Ella no necesita la casa, no como la necesita Javier. Él ha tenido algunos contratiempos. Necesita el apoyo de la familia en este momento. Estoy segura de que todos lo entendéis. Alguien entre la multitud, creo que fue la tía Dorotea, susurró. Bueno, es que ella los abandonó durante años. Tu padre lo entendería, dijo mamá, mirándome directamente ahora. Tu hermana puede buscarse otro sitio. Sentí las palabras como un golpe físico. Acababa de decirle a toda nuestra familia que yo no merecía nada, que era un pensamiento de última hora, que lo que le pasara a la casa de mi infancia no era asunto mío. Una prima lejana llamada Bárbara se inclinó hacia mí. Sabes que tu madre tiene razón, cariño. Te ha ido muy bien. Javier necesita más la ayuda que tú. Quería gritar. Quería hablarles de las becas por las que tuve que luchar, de los trabajos que hice, de los años que pasé construyendo algo de la nada, mientras Javier agotaba todos los recursos que tenían nuestros padres. Pero no lo hice. Me quedé allí, sintiéndome más pequeña de lo que me había sentido en años, y no dije nada. Después del servicio, salí mientras todos los demás se quedaban a socializar. El aire de noviembre era gélido, pero lo necesitaba. Necesitaba respirar algo que no se sintiera como una traición. A través de la ventana, vi a Javier estrechar la mano de un hombre con un traje gris a medida. Intercambiaron tarjetas de visita. El hombre le entregó a Javier una carpeta con el logo de una agencia inmobiliaria en la portada. Había traído a un agente inmobiliario al funeral. Mamá apareció junto al hombre, señalando hacia la puerta como si estuviera dando indicaciones. Un minuto después, los vi a todos subir a coches distintos y alejarse en dirección a la casa. Me di cuenta de que estaban enseñando la propiedad antes de que papá estuviera siquiera enterrado. Volví a entrar a buscar mi bolso, y fue entonces cuando oí a la tía Dorotea hablar con un grupo de primos. Bueno, ¿qué esperas? Elena los abandonó, no llamó, no los visitó durante años, y ahora quiere aparecer y reclamar algo. La sangre no funciona así. Me quedé helada en el pasillo, oculta por una columna, y escuché. Pobre de su madre, añadió alguien más, tener que lidiar con una hija así además de perder a su marido. Al menos Javier se quedó. Ha estado ahí para Isabel en todo momento. Pensé en todas las veces que había llamado y me habían dicho que mamá estaba ocupada. Todas las navidades que me había ofrecido a volver a casa, solo para que me dijeran, lo vamos a celebrar en familia, algo íntimo este año. Todas las formas en que había intentado reconstruir puentes que ellos seguían quemando. Al salir, noté algo nuevo en el césped de la funeraria. Un cartel de Se vende con una banda de Próximamente. Habían planeado esto durante un tiempo, y a nadie se le había ocurrido decírmelo. Le hice una foto al cartel. Una prueba, me dije, aunque todavía no sabía para qué. Esa noche intenté hablar con ellos. La casa estaba en silencio. La mayoría de los parientes habían vuelto a sus hoteles o a sus propias casas, dejándonos solo a los tres en el salón. Mamá en el sillón de cuero de papá, Javier tumbado en el sofá, yo de pie en la puerta, como una visitante en la casa de mi propia infancia. Tengo que preguntaros algo, dije, sobre la venta de la casa. Mamá levantó la vista de su teléfono. ¿Qué pasa con eso? Dijisteis que todos estábamos de acuerdo. No lo estábamos. Nadie me preguntó nada. Javier se rió. Un sonido corto y despectivo. Vamos, Elena. No has sido parte de esta familia en años. ¿Qué te importa lo que le pase? Me importa porque es nuestra casa familiar. Porque papá murió hace 4 días y ya la estáis enseñando a compradores. Porque tengo tanto derecho a ser parte de esta decisión como cualquiera de vosotros. La expresión de mamá se endureció. No tienes ningún derecho. Te fuiste, no llamaste, no visitaste, no ayudaste cuando tu padre estaba enfermo. Y ahora quieres aparecer y exigir tener voz. Llamé. Dijisteis que no me necesitabais. No necesitábamos tu culpa. Necesitábamos tu presencia. Javier se incorporó, mirándome con una expresión casi de lástima. Mira, voy a ser sincero contigo. Necesito el dinero de esta casa. Tengo deudas de inversión, muchas, y si montas una escena por esto, les contaré a todos exactamente qué clase de hija has sido, cómo le retiraste la palabra a papá durante 2 años, cómo le rompiste el corazón. Se me hizo un nudo en la garganta. Esa era mi mayor vergüenza.
los años que me negué a hablar con papá, y Javier acababa de convertirla en un arma. Estoy tratando de ayudar a la familia, dijo. Tú estás tratando de destrozarla. Salí de la habitación sin decir una palabra más. Pero no me fui de la casa. Todavía no. Sé lo que probablemente estás pensando ahora mismo. ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué no llamé a un abogado en ese mismo instante? Pero hay algo que tienes que entender. Esta era mi familia, mi madre, mi hermano. Las personas de las que había pasado toda mi infancia tratando de ganarme su amor, alejarme de ellos. Ya había roto algo dentro de mí una vez. No estaba preparada para hacerlo de nuevo. Si alguna vez has estado en una situación así, donde defenderte significaba perder a todos los que habías conocido, deja un comentario abajo. Dime que no estoy sola. Y si quieres saber qué pasó después, quédate conmigo. 3 días después del funeral, mamá convocó otra reunión familiar, esta vez en casa, para discutir el patrimonio, dijo, para que todos estemos en la misma página. 15 personas se agolparon en el comedor. La tía Dorotea, el tío Francisco, mi abuela por parte de madre, varios primos que apenas reconocía. La habitación parecía más pequeña de lo que recordaba, abarrotada de cuerpos y opiniones, y del peso de las decisiones que se tomaban sin mí. Mamá estaba de pie a la cabeza de la mesa, con una pila de papeles delante. Javier estaba sentado a su derecha, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera un problema que había que gestionar. Esta es la situación, comenzó mamá. Ricardo no dejó un patrimonio complicado. La casa es el activo principal, valorada en unos 800.000 euros. Mi plan es venderla, pagar las deudas pendientes y usar el resto para mantenerme en mi jubilación. ¿Y qué hay de Elena?, preguntó la abuela. Era la única que me miraba con algo que no era juicio. Elena tiene su propia carrera, dijo mamá con suavidad. No necesita ayuda. Se fue hace años, construyó su propia vida. Estoy orgullosa de ella por eso. Pero sigue siendo tu hija, insistió la abuela. La hija de Ricardo. La tía Dorotea, hermana de mamá, intervino. Con todo el respeto, mamá, Elena no ha estado precisamente presente. Cortó los lazos con esta familia. No puedes irte y luego volver con la mano extendida. No estoy pidiendo nada, dije. Estoy pidiendo que se me incluya en las decisiones sobre la propiedad de mi propia familia. Estás incluida, dijo Javier con una sonrisa forzada. Estás sentada aquí mismo, ¿no? La sala se llenó de una risa incómoda. Sentí que me sonrojaba. Nadie me defendió. Ni una sola persona en esa mesa dijo que yo merecía tener voz. La abuela me miró y apartó la vista, con los labios apretados. El verdadero propósito de la reunión quedó claro 1 hora después. Javier deslizó un documento por la mesa hacia mí. El encabezado decía: renuncia de interés en bienes hereditarios. ¿Qué es esto?, pregunté. Es sencillo, dijo mamá. Firmas esto y renuncias formalmente a cualquier derecho sobre la casa o los ingresos de su venta. Nos protege a todos, mantiene las cosas limpias. Me quedé mirando el papel. ¿Queréis que renuncie a mi herencia? No estás renunciando a nada, dijo Javier. Papá no te dejó nada en su testamento. Esto solo lo hace oficial para que podamos seguir adelante sin complicaciones. ¿Cómo sabes lo que papá me dejó? Javier intercambió una mirada con mamá. Hicimos que un abogado revisara el testamento. La casa es para mamá. Eso es todo. Esto es solo papeleo. Si ya no tengo ningún derecho, ¿por qué necesitáis que firme? Su mandíbula se tensó. Porque queremos que esto se haga rápido. El comprador está listo. No necesitamos que una hija distanciada aparezca dentro de 6 meses diciendo que merece una parte. Epsilon, sí, no firmo. Mamá se inclinó hacia adelante. Entonces les contaré a todos en esta sala y a todos los que no estuvieron aquí exactamente qué clase de hija has sido. Cómo abandonaste a tu padre durante 2 años cuando más te necesitaba. Cómo le rompiste el corazón. La misma amenaza que había hecho Javier. Claramente se habían coordinado. Firma el papel, Elena, dijo el tío Francisco. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Todos me miraban, esperando. Cogí el bolígrafo. Me di cuenta de que era el Montblanc de papá, el que le regalaron por su 20º aniversario en el trabajo, y lo sostuve sobre la línea. Luego lo dejé. Necesito tiempo para pensar, dije. La sonrisa de Javier desapareció. Tienes 24 horas. Conduje de vuelta a mi apartamento esa noche,
sintiendo que ya había perdido. El estudio parecía más vacío de lo habitual. Me senté en mi sofá de segunda mano en la oscuridad, las farolas proyectando largas sombras a través de la ventana, y repasé mis opciones. Podía firmar el papel, renunciar a cualquier derecho que pudiera tener, irme, dejar que se quedaran con la casa. Sería más fácil. No más reuniones familiares, no más acusaciones, no más sentir que no pertenecía. Pero algo dentro de mí se negaba. Quizá era orgullo. Quizá era el recuerdo de todas esas noches que había trabajado turnos dobles para pagar una carrera que mis padres se negaron a financiar. Quizá era la forma en que mamá había anunciado a 40 personas que yo no importaba. O quizá era el papel en mi bolso, el del logo que no reconocía. Patrimonio Familiar Soler S.L. Lo saqué y lo miré de nuevo a la tenue luz. Mi firma estaba allí, al final, juvenil e insegura, de hacía 15 años. Papá me había pedido que lo firmara, y yo lo había hecho sin dudar, porque confiaba en él. ¿Qué había firmado? Pensé en llamar a un abogado, pero era casi medianoche y no sabía ni por dónde empezar. Entonces recordé que el programa del funeral de papá mencionaba un nombre: Gerardo Mendoza, abogado de sucesiones, asesor de la familia Soler durante 20 años. Encontré el número en la vieja agenda de papá, que había cogido de su despacho junto con algunas otras cosas. Mañana, decidí. Mañana llamaría a este Gerardo Mendoza y le preguntaría qué significaba Patrimonio Familiar Soler. Si iba a perder, al menos quería saber la verdad primero. El despacho de Gerardo Mendoza estaba en la 4ª planta de un edificio de ladrillo en el barrio de Salamanca, el tipo de lugar con placas de latón, alfombras persas y un vago olor a papel antiguo. Era mayor de lo que esperaba, de unos 60 y tantos años, con el pelo blanco y gafas de montura de alambre que le daban el aspecto del abuelo de alguien, pero sus ojos eran agudos cuando me estrechó la mano. Señorita Soler, esperaba que llamara. Eso me sorprendió. ¿De verdad? Por favor, siéntese. Señaló una silla de cuero frente a su escritorio. He sido el abogado de sucesiones de su padre durante 20 años. Él y yo teníamos un acuerdo. Saqué el documento Gila SL de mi bolso y lo deslicé sobre el escritorio. Encontré esto en sus archivos. No sé qué significa, pero tiene mi nombre. Mendoza lo cogió y algo parpadeó en su rostro. Reconocimiento, quizá alivio. ¿Sabe usted algo sobre Patrimonio Familiar Soler S.L.? Preguntó. Mi madre dijo que la empresa se disolvió hace años. Su madre está equivocada. Abrió un cajón y sacó una carpeta de manila, gruesa, bien organizada, como si la hubiera tenido preparada. Señorita Soler, hay algo que su padre me pidió que le dijera, pero solo cuando fuera el momento adecuado. El pulso se me aceleró. ¿Qué quiere decir? La casa familiar, la de la calle del Arce, no forma parte del patrimonio personal de su padre, que, en 2009, su padre transfirió la propiedad a Patrimonio Familiar Soler S.L. La casa pertenece a la S.L., no a él personalmente. Me quedé mirándolo. Entonces, ¿quién es el dueño de la S.L.? Mendoza me miró por encima de sus gafas. Usted, señorita Soler. Usted es la socia única. Lo ha sido durante 15 años. Por un largo momento, no pude hablar. Eso no es posible, logré decir finalmente. Lo habría sabido. Alguien me lo habría dicho. Mendoza negó con la cabeza lentamente. Su padre fue muy específico con la confidencialidad. No quería que nadie lo supiera, ni su madre, ni su hermano, ni siquiera usted, hasta que fuera necesario. ¿Pero por qué? Sacó otro documento de la carpeta. Este era más antiguo. El papel ligeramente amarillento. En 2008, su padre vino a verme preocupado. Había notado cambios en el comportamiento de Javier, juego, deudas, los comienzos de lo que se convertiría en un problema serio. Pensé en la llamada desesperada de Javier en la funeraria, el miedo en su voz. Su padre quería a su hermano, continuó Mendoza, pero no confiaba en él. Sabía que si algo le pasaba, Javier encontraría la manera de agotar todos los activos que tenía la familia. Así que creó una estructura para proteger el más valioso, la casa. Sí. La transfirió a la SL en 2009 y la designó a usted, y solo a usted, como socia única. La escritura es blindada, debidamente firmada ante notario, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y mantenida en regla cada año desde entonces.
¿Él pagó las tasas de la SL todo este tiempo? Creó un pequeño fondo específicamente para ese propósito. Pensó en todo. Sentí que las lágrimas me asomaban a los ojos. Todos esos años que pensé que a papá no le importaba. Todos esos silencios que interpreté como indiferencia. Y todo este tiempo había estado construyendo una fortaleza a mi alrededor. Su padre no era bueno con las palabras, dijo Mendoza, con amabilidad, pero era meticuloso con los documentos. Esta fue su manera de decir lo que no podía. Me sequé los ojos con el dorso de la mano. ¿Y ahora qué hago? Ahora, dijo, aclaramos las cosas. Mendoza me dejó sentarme en su despacho todo el tiempo que necesité. Me preparó un té, un Earl Grey, en tazas de porcelana que parecían haber sido de su abuela, y esperó mientras yo lo procesaba todo. Por primera vez desde que papá murió, lloré de verdad. No las lágrimas educadas y controladas que había derramado en el funeral. Eran sollozos feos y ahogados que venían de lo más profundo de mi pecho. Dolor y alivio y confusión, todo mezclado. Papá me había visto todo el tiempo. Me había visto. Pensé en cada vez que se había quedado en silencio mientras mamá me despreciaba. Todas las fiestas en las que Javier era celebrado y yo era tolerada. Había interpretado su silencio como un acuerdo, como una prueba de que él también pensaba que yo importaba menos. Pero no era eso en absoluto. Simplemente no había sabido cómo luchar por mí en voz alta, así que había luchado por mí sobre el papel. Mendoza me entregó un sobre cerrado. Mi nombre estaba escrito en el anverso, con la letra de papá, temblorosa, las letras desiguales, como si le hubieran temblado las manos al escribirlo. Me dio esto hace 3 meses, dijo Mendoza. Me pidió que lo guardara hasta que lo necesitaras. No lo abrí allí. No estaba preparada, pero pasé el pulgar sobre las letras de mi nombre y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Habrá una lectura formal del testamento, dijo Mendoza. La organizaré para el viernes. Invitaré a todos los que estuvieron en esa reunión familiar. Lucharán contra esto, dije. Dirán que manipulé a papá o que los documentos son falsos. Que digan lo que quieran. Sacó otra carpeta. Esta estaba llena de recibos, firmas notariales, confirmaciones de registro. Llevo 15 años preparándome para este momento. El rastro documental es impecable. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. ¿Cómo quieres manejar esto?, preguntó Mendoza. Para entonces ya había dejado de llorar. El té se había enfriado, pero mi mente estaba más clara que en días. Podría decírselo en privado, dije. Llamar a mamá y a Javier aparte, explicar la situación, evitar una escena pública. ¿Podrías?, asintió Mendoza. Esa sería sin duda la aproximación más diplomática. Pero ellos no me dieron esa cortesía. Pensé en el anuncio del funeral, en la reunión familiar, en la forma en que intentaron humillarme para que me sometiera delante de todos con los que había crecido. Ellos eligieron hacerlo públicamente, para hacerme parecer la hija desagradecida delante de 40 personas. ¿Así que te gustaría aclarar las cosas en el mismo foro? Me gustaría que la verdad saliera a la luz de la misma manera que lo hicieron las mentiras. Mendoza asintió lentamente. Programaré la lectura formal del testamento para el viernes a las 10. Invitaré a todos los que estuvieron en esa reunión. Tu madre, tu hermano, tus tíos, tu abuela. Esperarán que sea un procedimiento de rutina. ¿Necesitarás algo de mí? Solo que estés aquí. Trae el documento original que encontraste. Yo me encargaré del resto. Hizo una pausa y luego añadió: hay alguien más que podría ser de ayuda. Patricia Calvo. Fue la contable de tu padre durante años. Fue testigo de la constitución original de la SL. Si tu familia cuestiona la legitimidad de los documentos, ella puede corroborarlo todo. ¿Estaría dispuesta a hacerlo? Ha estado esperando para hacerlo. Siempre le caíste bien, señorita Soler, y conocía las verdaderas intenciones de tu padre. Salí del despacho de Mendoza con algo que no había sentido en mucho tiempo: certeza. No iba a librar esta batalla gritando, ni llorando, ni suplicándoles que me vieran. Iba a dejar que el papeleo hablara por sí mismo. Patricia Calvo vivía en un modesto adosado en Las Rosas, el tipo de lugar con macetas llenas de crisantemos en las ventanas, y un felpudo que de verdad decía: bienvenido. Tenía unos 50 y tantos años, con el pelo veteado de plata y el tipo de rostro que te hacía querer contarle tus problemas. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo, haciéndome pasar a su salón.
Gerardo me ha avisado. Ante, por favor. Sirvió de una tetera de cerámica, mientras yo me sentaba en su sofá de flores, tratando de averiguar cómo empezar. Pero Patricia lo hizo por mí. Tu padre hablaba de ti constantemente, dijo. ¿Lo sabías? No, pues lo hacía. Cada vez que lograbas algo, aprobabas tus exámenes de contable, conseguías un ascenso, encontraba la manera de mencionarlo. A mi hija le va bien, decía. Se ha labrado un porvenir. Se me hizo un nudo en la garganta. Entonces, ¿por qué nunca me lo dijo? Porque Ricardo Soler era el hombre más estreñido emocionalmente que he conocido. Lo dijo con afecto, no con crueldad. Creció en una casa donde los sentimientos eran debilidades. No sabía cómo decir te quiero, así que lo demostraba en el único lenguaje que entendía: hojas de cálculo y documentos legales. La es él. Estuve allí cuando la constituyó. Fui testigo de las firmas. Le ayudé a registrar los papeles. Me hizo prometer que no se lo diría a nadie, ni siquiera a ti, a menos que algo saliera mal. Y ahora algo ha salido mal. Tu madre y tu hermano están a punto de vender una casa que no les pertenece. Yo diría que eso cuenta. Dejó su taza de té y me miró directamente. Tu padre no era perfecto, Elena, pero al final te eligió a ti. No dejes que te quiten eso. Asentí. No lo haría. La noche antes de la lectura del testamento, Javier llamó. Las 24 horas han pasado, dijo. ¿Has tomado una decisión? Estaba sentada en mi cama, con la carta de papá aún sin abrir en mi mesita de noche. Estaré en la lectura mañana. Bien, pude oír la sonrisa en su voz. Trae un bolígrafo. Zanjaremos esto y todos podremos seguir adelante. Nos vemos allí, Javier. Después de que él colgara, llamó mamá. Su tono era diferente, más suave, casi suplicante. Elena, sé que las cosas han sido difíciles entre nosotras, pero necesito que entiendas que no se trata de apartarte. Se trata de supervivencia. Javier se ha metido en problemas, y si no le ayudamos, la gente saldrá herida. ¿Qué tipo de problemas? Dudó. Le debe dinero a gente peligrosa. Mucho dinero. Más de 300.000 euros, quizás cerca de 350.000. Ya le he dado todo lo que tenía ahorrado. La casa se suponía que era el último recurso. Así que esa era la cifra real. 350.000 euros en deudas de juego. Mi hermano se había vaciado por dentro persiguiendo victorias que nunca llegaron. Siento que Javier lo esté pasando mal, dije. Pero vender la casa de papá, mi casa, no lo va a arreglar. Solo le permitirá seguir adelante. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Nos vemos mañana, mamá. Colgué y finalmente abrí la carta de papá. Su letra era temblorosa, las palabras desiguales, pero el mensaje era claro. Elena, sé que tu madre y tu hermano no te han tratado justamente. Siento no haber tenido nunca el valor de decirlo en voz alta. No fui un buen padre, pero intenté dejarte algo que no pudieran quitarte. Eres la única en la que confío para lo que importa. Papá. Doblé la carta con cuidado y la metí en el bolsillo de mi americana. Mañana no necesitaría decir mucho. El papel hablaría por mí. Viernes por la mañana, 10. Despacho de Gerardo Mendoza. La sala de reuniones era más grande que su despacho privado, con una mesa de caoba lo suficientemente larga para 12 personas y óleos de paisajes de Madrid en las paredes. Una lámpara de araña de cristal colgaba del techo, proyectando luz prismática sobre la madera pulida. Llegué a las 9:45 y encontré a Mendoza ya preparándolo todo. Carpetas dispuestas en su sitio, un vaso de agua en cada lugar, el proyector listo por si necesitaba mostrar documentos. ¿Estás preparada?, preguntó. Todo lo que puedo estarlo. La familia empezó a llegar a las 9:55. Mamá fue la primera, vestida de negro de nuevo, esta vez un vestido de diseñador que no reconocí con el collar de perlas reluciendo en su garganta. Apenas me miró antes de tomar asiento en el extremo opuesto de la mesa. Javier entró con aire despreocupado 15 minutos tarde, porque por supuesto que lo hizo. Llevaba el traje de Tom Ford de nuevo, recién planchado, como si fuera una reunión de negocios en la que esperaba cerrar un trato. Le dio una palmada en el hombro a Mendoza como si fueran viejos amigos. Gracias por organizar esto, Gerardo. Seamos rápidos, ¿eh? El tío Francisco, la tía Dorotea, la abuela y un puñado de primos entraron después de él. El mismo elenco de personajes de la reunión familiar,
aquí para presenciar lo que asumían que sería mi derrota final. Javier me miró a través de la mesa y me guiñó un ojo. Literalmente me guiñó un ojo, como si compartiéramos una broma. ¿Has traído un bolígrafo esta vez?, preguntó. No respondí. Solo me alicé la americana azul marino, la misma que usaba para reuniones importantes con clientes, la que había comprado con mi propio dinero después de mi primer ascenso, y esperé. Mendoza cerró la puerta y ocupó su lugar a la cabeza de la mesa. ¿Empezamos? Tengo que detenerme aquí un segundo, porque este es el momento que había estado esperando toda mi vida. No por venganza. Quiero dejar eso claro. No estaba sentada en esa sala de reuniones soñando con hacer sufrir a mi familia. Estaba esperando a ser vista, a ser reconocida, a que finalmente, después de 38 años, alguien se levantara y dijera que yo importaba. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, como si no importara lo que lograras, nunca fuera suficiente, entonces sabes exactamente cómo me sentía en esa silla. Dale a me gusta y comenta si todavía estás conmigo y no te vayas. Lo que pasó a continuación lo cambió todo. Mendoza comenzó con las formalidades habituales. Confirmar la identidad de todos, explicar el propósito de la lectura, delinear la estructura básica del patrimonio de papá. El testamento de Ricardo Soler es sencillo, dijo, pasando las páginas de su carpeta. Los efectos personales se distribuirán entre los miembros de la familia a discreción de la señora Soler. Su vehículo, un Honda Accord de 2018, es para Javier. Sus cuentas de ahorro, con un total aproximado de 47.000 euros, son para su esposa, Isabel. Mamá asintió, con aspecto satisfecho. Javier se recostó en su silla con el aire de alguien que ve a su caballo favorito tomar la delantera. ¿Y la casa?, preguntó la tía Dorotea. ¿La propiedad de la calle del Arce? Mendoza hizo una pausa. Se quitó las gafas, las limpió con la corbata y se las volvió a poner, un gesto que más tarde me daría cuenta de que fue totalmente deliberado. En cuanto a la casa, dijo lentamente, hay un problema. La sala se quedó en silencio. Javier se enderezó. ¿Qué tipo de problema?, preguntó mamá. La propiedad de la calle del Arce no forma parte del patrimonio personal del señor Soler. Eso es ridículo, dijo Javier. Fue dueño de esa casa durante 30 años. Vivió en esa casa durante 30 años, corrigió Mendoza. Pero la propiedad se transfirió en 2009. La propiedad está a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada llamada Patrimonio Familiar Soler S.L. Vi cómo a mi madre se le iba el color de la cara. Javier parecía confundido, como si alguien hubiera empezado a hablar un idioma que no entendía. ¿Qué demonios es Patrimonio Familiar Soler?, exigió. Mendoza sacó una carpeta gruesa de debajo de sus notas. En la portada, con la letra pulcra de papá, había una etiqueta: Documentos de la propiedad. No destruir. Creo, dijo Mendoza, que tenemos que hablar de la estructura societaria que su padre estableció hace 15 años. Mendoza expuso los documentos uno por uno, como un croupier extendiendo las cartas sobre una mesa. En 2009, Ricardo Soler transfirió la propiedad de la calle del Arce a una sociedad de responsabilidad limitada, la SL. Se constituyó correctamente. La transferencia se inscribió legalmente en el registro, y todos los impuestos y tasas se han pagado cada año desde entonces. Así que la empresa es dueña de la casa, dijo Javier. Bien, ¿quién es el dueño de la empresa? La escritura de constitución especifica un único socio. Una persona con control total sobre la S.L. y todos sus activos. Mendoza me miró. Todas las cabezas en la sala se giraron para seguir su mirada. Esa persona es Elena Soler. El silencio duró exactamente 3 segundos. Entonces Javier se levantó de un salto. Eso es mentira. Su cara había pasado de pálida a roja en un instante. Le manipuló. Se le acercó cuando estaba enfermo y confundido. Los documentos se firmaron en 2009. Dijo Mendoza con calma. Su padre tenía 53 años y gozaba de perfecta salud. Las firmas fueron legitimadas por un notario público y presenciadas por su contable, quien está dispuesta a testificar sobre su capacidad mental en ese momento. No me lo creo. Javier cogió uno de los documentos y lo escaneó, con las manos temblorosas. Esto es un fraude. Esta es la elección de su padre, dijo Mendoza. Hecha deliberadamente, mantenida cuidadosamente y legalmente vinculante.
Mamá finalmente habló, su voz apenas un susurro. Nunca me lo dijo. 35 años de matrimonio, y nunca dijo una palabra. Me pidió que lo mantuviera confidencial. He honrado esa petición. Me senté muy quieta, sintiendo el peso de 38 años de dinámicas familiares cambiando en tiempo real. Mis tías me miraban fijamente. Mi abuela tenía lágrimas en los ojos, y mi hermano parecía que quería volcar la mesa. La casa vale casi 900.000 euros, dijo Javier. Pertenece a la familia. Pertenece a la SL, replicó Mendoza. Y la SL pertenece a su hermana. Mamá se volvió hacia mí con una expresión que nunca antes había visto. Una mezcla de traición y desesperación que la hacía parecer mayor de sus 67 años. Lo sabías, dijo. Todo este tiempo lo sabías. Me enteré hace 3 días, dije. Después de que anunciaras en el funeral de papá que podía buscarme otro sitio. No te atrevas, empezó Javier. Deja que termine, dijo la abuela bruscamente. Todos se callaron. Tomé aliento. Encontré un documento en el despacho de papá y no sabía qué significaba. Llamé al señor Mendoza para preguntar. Él me dijo la verdad. Una verdad que ninguno de vosotros se molestó en compartir, porque ya habíais decidido que no merecía ser parte de las decisiones de esta familia. La compostura de mamá se resquebrajó. Necesitamos ese dinero, Elena. Javier está en problemas de verdad. Le debe a gente que no negocia. ¿Cuánto?, preguntó el tío Francisco, frunciendo el ceño. Javier no dijo nada, así que lo hice yo. 350.000 euros en deudas de juego. La sala estalló. La tía Dorotea se llevó la mano al pecho. Uno de mis primos murmuró: Dios santo. El tío Francisco miró a Javier como si nunca lo hubiera visto antes. Eso no es exacto, tartamudeó Javier. Son inversiones. No, he estado cubriéndolo durante años, dijo mamá, con la voz quebrada. Le he dado todo lo que tenía. La casa se suponía que era el último recurso. Me miró con los ojos enrojecidos. Tu padre solo lleva 2 semanas muerto, y vas a quitarnos nuestra casa. No estoy quitando nada, dije. Estoy reclamando lo que papá me dejó. De la misma manera que vosotros habéis estado reclamando todo lo que él os dejó. La única diferencia es que se aseguró de que esto no se pudiera quitar. El collar de perlas alrededor de su garganta captó la luz mientras inclinaba la cabeza. Por primera vez en mi vida, había dicho algo que ella no podía rebatir. Me puse de pie. La atención de todos se centró en mí. Algunos hostiles, otros curiosos, otros cuidadosamente neutrales. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, pero mantuve la voz firme. No estoy aquí para regodearme, dije. Y no estoy aquí para castigar a nadie. Estoy aquí porque papá quería que yo tuviera esto. Tomó esa decisión cuando yo tenía 23 años y la mantuvo en secreto durante 15 años. Eso me dice algo sobre lo que él creía. Me dice que fue manipulado, escupió Javier. Me dice que vio lo que se venía. Miré directamente a mi hermano. Sabía que quemarías todo lo que construyó si te daban la oportunidad. Y tenía razón. Javier se abalanzó hacia adelante y por un momento pensé que podría pegarme. Pero el tío Francisco le agarró del brazo. Siéntate, dijo el tío Francisco. Ya has hecho suficiente daño. Me volví hacia mi madre. Puedes quedarte en la casa. No voy a echarte a la calle. Pero será bajo un contrato de arrendamiento formal. 1 euro al mes, renovable anualmente, a mi discreción. 1 euro al mes, repitió. Y Javier no vive allí. Eso no es negociable. No puedes. Puedo. La casa pertenece a mi SL. Yo decido quién vive en ella. La sala estaba en un silencio sepulcral. Podía ver los cálculos ocurriendo detrás de los ojos de todos, el poder cambiando, las viejas suposiciones desmoronándose. Javier necesita ayuda, dije, ahora más suavemente. Ayuda de verdad, no dinero para tirar a las casas de apuestas. Si quiere recibir tratamiento para su adicción, lo apoyaré. Pero no seré parte de permitir que se destruya a sí mismo. Cogí mi bolso y miré alrededor de la mesa por última vez. No pedí esto, pero no voy a disculparme por aceptar lo que mi padre eligió darme. Luego salí. Estaba a mitad del pasillo cuando oí pasos detrás de mí. Elena, espera. Me giré. Era la abuela, la madre de mi madre, moviéndose más rápido de lo que la había visto moverse en años, su bastón repiqueteando contra el suelo de mármol. Abuela, lo siento,
Sé que ha sido. No te disculpes. Me alcanzó y tomó mi mano entre las suyas. Su agarre era más fuerte de lo que esperaba. Necesito decirte algo. Nos metimos en un hueco cerca del ascensor, fuera de la vista de la sala de reuniones. Yo lo sabía, dijo. ¿Qué? Ludla es él. Ricardo me lo contó antes de morir. Me pidió mi bendición. La miré fijamente. Lo sabías todo este tiempo. Vino a verme hace 3 meses, justo después de su diagnóstico. Dijo que no le quedaba mucho tiempo y que necesitaba saber que había hecho lo correcto. Sus ojos brillaron. Me preguntó, ¿crees que debería proteger a Elena? Y yo le dije, sí, porque tu madre no lo va a hacer. Sentí que las lágrimas amenazaban de nuevo. ¿Por qué no dijiste nada en la reunión familiar? Porque no era mi secreto para contarlo. ¿Y por qué? Suspiró. Quería ver si tu madre recapacitaba por su cuenta, darle la oportunidad de hacer lo correcto. No lo hizo. No, no lo hizo. La abuela me apretó la mano. Pero tú sí. Te mantuviste firme. No dejaste que te intimidaran. Aprendí viéndote a ti, dije en voz baja. Sonrió. Una sonrisa real, del tipo que recordaba de mi infancia. Me recuerdas a tu abuelo. Él también era terco, en el buen sentido. Me dio una palmadita en la mejilla y se volvió hacia la sala de reuniones. Vete a casa, cariño. Te has ganado un descanso. Yo me encargo de lo que queda ahí dentro. Estaba casi en mi coche cuando Javier me alcanzó. Elena, espera, por favor. Me detuve, pero no me giré. Podía oír su respiración, entrecortada, desigual, como si hubiera estado corriendo. Sé que estás enfadada, dijo. Tienes todo el derecho, pero no entiendes lo que está pasando. Entonces explícamelo. Se movió para ponerse frente a mí, y por primera vez vi más allá del traje caro y la confianza ensayada. Mi hermano parecía roto, con ojeras oscuras bajo los ojos, las manos temblando, la desesperación de un hombre que se había quedado sin opciones. La gente a la que le debo dinero, dijo, no es paciente. Han estado enviando gente a seguirme, dejando notas en mi coche. La semana pasada me rajaron los neumáticos. Elena, tengo miedo. Su voz se quebró. Me metí hasta el cuello y seguía pensando que podía recuperarlo. Solo una apuesta más, una partida más, y todo estaría bien. Pero nunca lo estuvo, y ahora estoy tan hundido que no veo una salida. Miré a mi hermano. Le miré de verdad. Al hombre al que le habían dado todo por lo que yo había tenido que luchar, que había despilfarrado todas las ventajas y todavía esperaba que alguien más limpiara su desastre. Y debajo de todo eso, vi al niño que solía jugar a la pelota conmigo en el jardín, al adolescente que me acompañaba al colegio cuando tenía miedo de los niños mayores antes de que todo se torciera. Necesitas rehabilitación, dije, no dinero. Lo sé. 90 días, como mínimo. Un programa de verdad, no un retiro de fin de semana. Asintió, sin mirarme a los ojos. Si haces eso, dije, si te comprometes de verdad a recibir ayuda, entonces podremos hablar de lo que viene después. Pero no antes. Y si no lo hago, entonces estás solo. Mamá estaba esperando junto a mi coche. Debía de haberse escabullido por una salida lateral mientras yo hablaba con Javier. Su maquillaje estaba corrido, la cuidada fachada completamente disuelta. Parecía más pequeña, como si el dolor y el shock la hubieran comprimido. ¿Dejó algo para mí?, preguntó en voz baja. Ricardo, en esa carpeta suya, ¿algún mensaje? ¿Alguna explicación? Pensé en mentir, en decirle que papá le había escrito una hermosa carta llena de reconciliación y perdón. Pero no se merecía una mentira, se merecía la verdad. No, dije, no te mencionó en absoluto. Se encogió como si la hubiera golpeado. 35 años, susurró. Le di 35 años de mi vida. Y se lo dejó todo a... Me dejó la casa a mí, dije. No porque me quisiera más, sino porque sabía que tú y Javier la quemaríais. Y tenía razón. Estaba haciendo lo que creía que era mejor para la familia. Estabas haciendo lo que era mejor para Javier. Hay una diferencia. Empezó a discutir, luego se detuvo. Algo cambió en su expresión, no aceptación exactamente, pero el comienzo de un reconocimiento. Lo crié como me criaron a mí, dijo. Los hijos son inversiones, las hijas son temporales. Eso es lo que mi madre me enseñó. La abuela parece haber cambiado de opinión. Una risa amarga, siempre le caíste mejor. Quizás simplemente me vio con más claridad.
Mamá se llevó la mano al cuello y desabrochó su collar de perlas, el que había llevado todos los días desde que tengo memoria, y lo sostuvo en la palma de su mano por un momento. No sé cómo arreglar esto, dijo. Yo tampoco, admití. Pero quizá por ahí empezamos. No respondió, simplemente se alejó, todavía sosteniendo las perlas, dejándome sola en el aparcamiento con el peso de todo lo que acababa de cambiar. La lectura del testamento se disolvió lentamente después de que me fuera. Supe los detalles más tarde por la abuela y por Mendoza. La tía Dorotea había intentado argumentar que la S.L. era de alguna manera fraudulenta, pero Mendoza la silenció con documentación que se remontaba a 15 años. Firmas notariales, registros estatales, informes anuales, cada I con su punto, cada T con su trazo. El tío Francisco había llevado a Javier a un lado y le había dicho que era una decepción. Duro tal vez, pero Javier solo asintió. Estaba demasiado vacío para luchar más. Patricia Calvo me llamó esa tarde. Lo hiciste de maravilla, dijo. Tu padre habría estado muy orgulloso. Solo dije la verdad. A veces eso es lo más difícil de hacer. Me contó que había visto a la familia irse uno por uno. Algunos se detuvieron para estrechar la mano de Mendoza y murmurar disculpas por sus suposiciones anteriores. Aparentemente, algunos primos me habían enviado mensajes, aunque aún no había mirado el móvil. Tu abuela se quedó hasta el final, añadió Patricia. Quería asegurarse de que el mensaje quedara claro. Le dijo a tu madre, tú te has buscado esto, Isabel. No culpes a la niña. Sonreí a pesar de todo. La abuela siempre había tenido una columna de acero, incluso cuando el resto de nosotros nos desmoronábamos. 2 días después, la oficina de Mendoza me envió un paquete formal. La escritura de constitución original, la escritura de la propiedad, las llaves de la casa de la calle del Arce, todo ello ahora, oficial y públicamente mío. Sostuve las llaves en mi mano, el mismo llavero de latón que papá había llevado durante 30 años, con un llavero de cuero gastado y una diminuta foto mía a los 5 años metida dentro de la ventana transparente. Había estado llevando mi foto todo el tiempo. Simplemente nunca supe dónde mirar. 2 semanas después, volví a mudarme a la casa de la calle del Arce. No permanentemente, no al principio. Mantuve mi apartamento en la ciudad por trabajo, pero empecé a pasar los fines de semana en la casa, limpiando el desorden, arreglando las cosas que papá había dejado de lado durante sus últimos meses. Lo primero que hice fue vaciar mi antiguo dormitorio, el equipaje de diseño de Javier, las cajas de zapatos llenas de zapatillas que no podía permitirse, la televisión de pantalla plana todavía en su embalaje. Todo fue al garaje. Podía recogerlo cuando quisiera, pero ya no se quedaría en mi habitación. Luego volví a pintar las paredes, verde salvia suave esta vez, un color que siempre había querido pero nunca había pedido. Mamá vivía ahora en la habitación de invitados, bajo el contrato de arrendamiento que habíamos redactado, 1 euro al mes. Estaba callada la mayor parte del tiempo. No hablábamos mucho, pero tampoco discutíamos. Era una especie de paz que nunca había esperado. Incómoda, frágil, pero real. Javier ingresó en un programa de 90 días en Navarra. Uno de verdad, con terapia de grupo y asesoramiento sobre adicciones y sin acceso a su teléfono. No lo visité, pero le envié una carta, solo una línea. Cuento contigo, respondió 2 semanas después. 2 palabras, gracias. Los domingos empecé a cenar con la abuela. Venía con una empanada o una tarta, y nos sentábamos en la cocina donde solía hacer los deberes, y me contaba historias sobre mi abuelo, el hombre terco del que, al parecer, había heredado más de lo que sabía. La casa se sentía diferente ahora, más ligera, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años, esperando que alguien la dejara exhalar. Puse flores frescas en la repisa de la chimenea donde estaba la foto de papá, rosas amarillas, sus favoritas. Anoche me senté en el porche mientras se ponía el sol, sosteniendo una taza de té de jengibre. El mismo tipo que papá solía beber todas las tardes, aunque nunca lo supe hasta que encontré su taza en el armario. Había leído su carta 100 veces para entonces. Las palabras se estaban desgastando en los pliegues donde había doblado y desdoblado el papel, pero todavía podía distinguir la última línea. Eres la única en la que confío para lo que importa. Durante tanto tiempo, pensé que mi padre no me quería,
Pensé que su silencio era la prueba de que no valía la pena alzar la voz por mí, que era invisible para él de la misma manera que lo era para todos los demás en esa casa. Pero lo había entendido al revés. Papá no sabía amar en voz alta. Creció en una familia donde las emociones eran debilidades y las acciones lo eran todo. Así que me demostró que le importaba de la única manera que sabía, protegiéndome con documentos cuando no podía protegerme con palabras. Solía pensar que la fuerza significaba contraatacar, gritar, exigir ser vista, pero ahora lo entiendo de otra manera. A veces, la fuerza es la paciencia. A veces es construir una fortaleza tan silenciosamente que nadie se da cuenta hasta que ya está en pie. No voy a fingir que todo está arreglado. Mamá y yo todavía estamos aprendiendo a estar en la misma habitación. A Javier le quedan 84 días en rehabilitación y no sé quién será cuando salga. Algunos de mis parientes todavía piensan que manipulé a un hombre moribundo, pero yo sé la verdad, y eso es suficiente. Papá nunca dijo te quiero, pero escribió mi nombre en cada documento que importaba. Me dio la casa en la que crecí, la seguridad que mi madre intentó quitarme y un futuro que nadie podía robar. Esa fue su manera de decirlo, y finalmente lo oí. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, como si no importara lo que lograras, siempre fueras menos que suficiente, quiero que sepas algo. Mereces ser visto, mereces ser valorado, y protegerte a ti mismo no es egoísta, es necesario. Si esta historia significó algo para ti, por favor dale a me gusta y suscríbete, ayuda más de lo que crees. Y si tienes una historia propia sobre la familia, sobre los límites, sobre finalmente defenderte, compártela en los comentarios. Me encantaría escucharla. Revisa la descripción para más historias como esta. Hasta la próxima. Sé amable contigo mismo. Te lo has ganado.